Matemáticas 2, Geometría, Unidad 3, Cuadriláteros y Polígonos. Secuencia didáctica 3, Paralelogramos especiales. Se le denomina así al rectángulo, al rombo y al cuadrado. Nótese que dentro de estos paralelogramos especiales no está incluido el romboide, los cuales pertenecen al conjunto de los paralelogramos y se definen de la siguiente manera. Rectángulo es el paralelogramo que tiene sus ángulos iguales. También se le conoce como paralelogramo equiángulo. De hecho, rectángulo significa de ángulos rectos. O también se le llama como paralelogramo equiángulo. Rombo. Paralelogramo que tiene sus lados iguales. También recibe el nombre de paralelogramo equilátero. MN es igual a NO, es igual a OP y esto es igual a PM. Sus lados son iguales. Cuadrado. El cuadrado se define como el paralelogramo equiángulo y equilátero. Esto es, un cuadrado cumple con la definición de un rectángulo y también con la de un rombo. Cumple con la definición de un rectángulo porque sus ángulos son rectos, pero también cumple con la definición de rombo ya que sus lados son iguales. Cada paralelogramo especial tiene propiedades únicas, exclusivas para cada paralelogramo. En el caso del rectángulo, se dice que los rectángulos tienen sus ángulos rectos, es decir, 90 grados. 90, 90, 90 y 90. Las diagonales en un rectángulo son iguales. Solamente en un rectángulo y por lo tanto también en un cuadrado. Recuerda que un cuadrado, que las propiedades de los rectángulos se van a aplicar también para las propiedades del cuadrado, ya que cumple con la definición. Las diagonales de un rectángulo forman dos pares de triángulos congruentes. Este triángulo es congruente con este y este triángulo es congruente con este. En los rombos se dice que sus diagonales, las diagonales que se trazan, se van a intersectar y van a ser perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente, es decir, una diagonal es mediatriz de la otra. La diagonal AC es perpendicular con BD, esto es en un rombo y también se va a cumplir para un cuadrado, pero también AE va a ser igual a SE y además BE, el segmento BE va a ser igual al segmento ED. Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos formados por los vértices que se unen. Bisectriz es que al trazar una diagonal, el ángulo se divide en dos partes iguales, de tal manera que aquí el ángulo 1 es igual al ángulo 2, pero también va a ser igual el ángulo 3 con el ángulo 4. El ángulo 1, 2, 3 y 4 son iguales. Con esta diagonal que se traza en los vértices, este ángulo se va a dividir en el ángulo 5 y 6, se va a bisecar, se divide en dos partes iguales. Es decir, el ángulo 5 es igual al ángulo 6, pero también el ángulo 8 es igual al ángulo 7. Es decir, el ángulo 5, 6, 7 y 8 que se forma con esta diagonal son iguales. Las diagonales de un rombo forman cuatro triángulos congruentes. Aquí los cuatro triángulos que se forman son congruentes en un rombo y también en un cuadrado. Vamos a ver ejemplos de cómo vamos a utilizar las propiedades especiales para cada paralelogramo. Aquí hay que determinar la longitud de los lados de este paralelogramo que es un rombo. Por ser un rombo, rombo significa de lados iguales, entonces yo voy a igualar 3x más 4 con 2x más 5
Por transposición de términos obtengo que x es igual a 1. Aquí x está dando la longitud de un lado, no de un ángulo. Por eso es que aquí el resultado no son grados, sino es unidades que corresponden al valor de los lados. X es igual a 1. ¿Cuál es la longitud de los lados? Pues tengo que sustituir este valor de x, ya sea en este lado o en cualquiera de los dos, pues voy a obtener el mismo valor. Yo tomo 3x más 4, x vale 1, 3 más 1 más 4 es 7. Si lo hubiera sustituido en este lado, que es 2x más 5, 2 por 1 es 2, más 5 también hubiera sido igual a 7. Porque tiene que cumplirse con la condición que sean de lados iguales. Vamos a encontrar la longitud del lado AD de este rectángulo, sabiendo que AC vale 13 y que DB, esta diagonal, vale 3x más 4, y además AD está representado por x más 2. Yo tengo el valor de dos diagonales y el valor de un lado. En un rectángulo, las diagonales que se trazan son iguales. En un rectángulo y en un cuadrado, las diagonales se pueden igualar. Es decir, yo puedo igualar lo que es dB, que aquí está representado como 3x más 4, con AC, que es igual a 13. Por transposición de términos y de factor, obtengo que x es igual a 3. Si x es igual a 3 y el ejercicio me pide obtener el lado AD, que es x más 2 y x vale 3, 3 más 2 es 5 y ese es el valor del lado AD, 5 unidades. Digo unidades porque aquí no está especificado en qué unidades están medidos los lados. Como no está especificado de manera general, se dice que son unidades. A menos que acá me diga centímetros, 13 centímetros, entonces yo entenderé que si estoy calculando una longitud, lo voy a dar en centímetros, en la respuesta. En las operaciones no pongo las unidades, solamente interpreto las unidades de la entrada para darlas también en la salida, en la respuesta. Aquí tenemos un rombo. Voy a determinar el valor del ángulo ABC, es decir, del ángulo B. Hay que encontrar este valor ABC, es el ángulo B. Si BAC vale 6x y DAC, es decir, este ángulo vale 4x más 10. Como sabemos, una de las propiedades que tienen los rombos es que sus diagonales bisecan el ángulo, es decir, lo dividen en dos partes iguales, lo cual significa que el ángulo BAC, que es 6x, es igual con el ángulo DAC, que me está dando el problema y que es 4x más 10. Por eso es que aquí se igualan 6x con 4x más 10. Por transposición de términos tendré que 2x es igual a 10 y por transposición del factor obtengo que x es igual a 5. Pero aquí le doy el valor de grados, le pongo la unidad de grados porque x está tomando el valor de un ángulo aquí. Bien, ya tengo que x es igual a 5 grados. Por otro lado, en un paralelogramo, se sabe que los ángulos opuestos son iguales. Y como la diagonal AC, y como AC es diagonal, se deduce que BAC es igual con BCA, que este ángulo es igual con este. Y esto va a ser igual BAC, que vale 6x y x vale 5, 6 por 5 es igual a 30. Entonces, este ángulo BAC vale 30 y es el mismo ángulo que BCA y será el mismo ángulo que DAC y lo mismo que el ángulo DCA.
este ángulo con este ángulo son iguales y este ángulo con este ángulo son iguales. Si el ángulo BAC es 6x y x vale 5, este ángulo vale 30, este ángulo vale 30, este ángulo vale 30 y este ángulo vale 30. Solamente en el triángulo BAC, si este ángulo vale 30 y este ángulo vale 30, la suma de los ángulos internos de este ángulo más este ángulo más este ángulo en el triángulo ABC, en este triángulo, si yo sé que este vale 30 y este vale 30, para obtener el valor de este ángulo, planteo el teorema que nos indica que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser igual a 180 grados. El ángulo ABC, este ángulo, más BAC, este ángulo, más BCA, más este ángulo, es 180. Como sé que este ángulo y este ángulo vale 30, lo sustituyo y de aquí despejo al ángulo ABC, que es igual a 120 grados, no unidades. Aquí está la unidad, grados. Son ángulos y aquí los ángulos estamos midiéndolos en grados. Los ejercicios que corresponden a este tema son los siguientes con sus respectivas respuestas.